Continuamos analizando la sucesión intestada. Ahora le vamos a echar una mirada general a lo que son los órdenes de sucesión. Recordemos que los órdenes de sucesión, tanto como el derecho de representación, son parte integrante de lo que es la sucesión intestada. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo podemos definir los órdenes de sucesión? De la siguiente manera. En doctrina se dice que los órdenes de sucesión son el conjunto de personas llamadas por ley a suceder al causante y que excluyen a otro grupo de personas que a su vez pueden ser excluidas. Los órdenes de sucesión son el conjunto de personas llamadas por ley a suceder al causante y que excluyen a otro grupo de personas que a su vez pueden ser excluidas. Características de los órdenes. Número 1. Se aplican solo a la sucesión intestada. 2. Los órdenes de sucesión son excluyentes, ya que no se pueden aplicar al mismo tiempo más de un orden de sucesión. O sea, se va a aplicar solo uno, en la medida que quepa. 3. Se aplica la regla del grado. Vale decir, el grado más próximo excluye a los grados más lejanos. Por ejemplo, si concurre el hermano, segundo grado, y primo, cuarto grado, los primos se excluyen. Se prefieren a los hermanos, que son de segundo grado. Cuarta característica de los órdenes es que se va a pasar de un orden a otro en el caso de que falten los asignatarios esenciales para estar en un determinado orden. Sabemos ya que en el primer orden sucesorio concurren los hijos personalmente representados. Si no están los hijos personalmente representados, pasamos al siguiente orden, al segundo orden. Quinta característica de los órdenes: para dividir la herencia no importa la edad, tampoco la diferencia de sexo, ni tampoco la primogenitura. Sexto, para repartir la herencia no tiene importancia el origen de los bienes. Y 7, para los órdenes de sucesión opera el principio de igualdad. Vale decir que todas las personas que están en una misma situación jurídica van a heredar por igual. Ahora, vamos a analizar los órdenes de sucesión. Y lo primero, cuando analizamos los órdenes de sucesión, es determinar, número 1, quiénes concurren, 2, cómo repartimos la herencia, y 3, cómo pasamos de un orden a otro. Cómo va esa secuencia de un orden sucesorio al segundo orden, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si hay hijos, recordemos que estamos en el primer orden sucesorio. Si no hay hijos, pero sí cónyuge y conviviente civil, vamos al segundo orden. Ahora, vamos al primer orden sucesorio. ¿Quiénes concurren en el primer orden sucesorio? Y son las siguientes. En el primer orden sucesorio concurren los hijos personalmente representados por su descendencia. En el primer orden concurren los hijos personalmente representados por su descendencia, que van a ser el cabeza de orden. Concurren también cónyuge sobreviviente y 3, conviviente civil sobreviviente. En el primer orden entonces concurren los hijos personalmente representados por su descendencia, 2, cónyuge sobreviviente y 3, conviviente civil sobreviviente. Ahora, si no hay hijos que son el cabeza de orden, vamos al segundo orden sucesorio. Ahora, ¿cómo repartimos la herencia en el primer orden sucesorio? Y acá vamos a plantear distintas hipótesis. Número 1, concurren solo hijos. Si concurren solo hijos, la herencia se va a repartir entre los hijos en partes iguales, no teniendo relevancia si son hijos adoptivos, matrimoniales o no matrimoniales. Si concurren hijos, en partes iguales. Número 2, concurre un hijo, cónyuge o conviviente civil sobreviviente. ¿Cómo se reparte la herencia? La herencia acá se va a repartir en mitades. Vale decir, mitad para el hijo y mitad para el cónyuge o conviviente civil sobreviviente. Entonces, concurre un hijo, cónyuge o conviviente civil, la herencia se reparte en mitades. Mitad para el hijo, mitad para el cónyuge o conviviente civil. 3. Concurren dos
a más hijos. O sea, pongamos el caso de que concurren 2 hijos a 6 hijos y cónyuge o conviviente civil sobreviviente. Perdón. La herencia se divide de la siguiente manera. Vale decir, al cónyuge o conviviente civil le toca el doble de lo que le toca a un hijo. Es decir, al cónyuge o al conviviente civil va a llevar 2X y un hijo una X. Todo en el caso de que concurran de 2 hijos a 6 hijos y cónyuge o conviviente civil. La cónyuge o el conviviente civil vale por 2. Y el hijo, cuando hay más de un hijo, vale 1, una X. Y 4, si hay 7 a más hijos y cónyuge o conviviente civil, el cónyuge o conviviente civil lleva una cuarta parte de la herencia. Y las 3/4 partes restantes se divide entre los hijos en partes iguales. Todos los que concurren en el primer orden son legitimarios. Y si no hay hijos, porque recordemos que los hijos son el cabeza de orden, pasamos al segundo orden sucesorio. ¿Quiénes concurren en el segundo orden sucesorio? Concurre cónyuge sobreviviente, concurre conviviente civil sobreviviente y los ascendientes de grado más próximo. ¿Quiénes son los ascendientes de grado más próximo? Padres, abuelos, bisabuelos. Pero se va a privilegiar el grado más próximo. Ahora, el cónyuge o el conviviente civil son excluyentes, o sea, concurre uno o el otro. ¿Cómo se reparte la herencia en el segundo orden sucesorio? De la siguiente manera. El primer caso es, número 1, solo concurren ascendientes. Solo concurren ascendientes. O sea, la herencia se divide en ascendiente de grado más próximo, en partes iguales. Por ejemplo, 2 papás, mitad para cada uno. 4 abuelos, 1/4 para cada uno. 5 bisabuelos, 1/5 para cada uno. Entonces, en el primer caso, en cómo se reparte la herencia en el segundo orden, en el caso de que concurran ascendientes, en partes iguales. Número 2. Solo concurre cónyuge o conviviente civil sobreviviente. No hay ascendiente. La herencia será toda para ese cónyuge o conviviente civil. Solo concurre cónyuge o conviviente civil. La herencia será toda para ese cónyuge o conviviente civil. Y 3. Concurre ascendiente, cónyuge o conviviente civil. La herencia se divide en 3 partes. 2/3 para el cónyuge o conviviente civil y 1/3 restante que se divide entre los ascendientes de grado más próximo. Recordemos acá que los que participan tanto en el primer orden como en el segundo orden son legitimarios. Este es el segundo orden. Ahora, vamos al tercer orden sucesorio. Y el tercer orden es el de los hermanos. Perdón, estoy un poquito congestionado. Y estos son los colaterales de segundo grado. Y acá la ley lo que hace es distinguir a los hermanos en 2 categorías, de simple y doble conjunción. Por ejemplo, Patricio y... no voy a dar nombre de ella, mejor voy a pasar. Voy a colocar a Juanita Pérez. Patricio y Juanita Pérez tienen 2 hijos. Los hijos de estos son Luis y Cristina. ¿Ya? Entonces, Juanita Pérez tiene un hijo con Patricio y le vamos a poner Claudio. Entonces, Luis y Cristina son hermanos de doble conjunción, ya porque tienen al mismo progenitor, porque tienen al mismo mamá y papá. Claudio es hermano con Luis y hermano de Cristina, pero de simple. ¿Y por qué de simple? Porque comparte a un solo papá o a un solo mamá, pero no a los 2. Ahora, ¿cómo repartimos la herencia en el tercer orden sucesorio? De la siguiente manera. Número 1. Solo concurren hermanos de doble conjunción en partes iguales. 2. Solo concurren a la herencia hermanos de simple conjunción.
la herencia se divide entre ellos en partes iguales. Y 3, concurren hermanos de ambas categorías, es decir, de simple y de doble. La herencia se reparte en que cada hermano de doble conjunción lleva el doble de lo que lleva cada hermano de simple conjunción. Y el cuarto orden sucesorio se integran por los colaterales que van del tercero en adelante al sexto grado. Recordemos que los colaterales son los tíos, los sobrinos. Ejemplo, hijos de un primo con los hijos de otro primo son colaterales en sexto grado. ¿Y cómo se reparte la herencia en el cuarto orden sucesorio? De la misma forma que en el tercer orden sucesorio, distinguiendo en doble y simple conjunción. Los colaterales de doble conjunción valen por 2 respecto a los colaterales de simple conjunción que valen por 1. Y el quinto orden sucesorio, si no concurre nadie de los órdenes anteriores, la herencia pasa al fisco y el fisco administra la herencia. Y como va a administrar la herencia del fisco, la va a administrar a beneficencia. Respecto de las deudas, el fisco puede gozar por solo ministerio de la ley con beneficio de inventario. De más está decir que en los órdenes de sucesorio, que van desde el primero al cuarto, tenemos que señalar que los legitimarios participan tanto en el primero como en el segundo orden. ¿Quiénes eran los legitimarios en el primer orden? Los hijos personalmente representados, cabeza de orden. 2, cónyuge sobreviviente. 3, conviviente civil. Y en el segundo orden concurre cónyuge sobreviviente o conviviente civil y los ascendientes de grado más próximo. ¿Cuáles serían? Ejemplo, el padre, el abuelo, bisabuelo. Pero siempre se va a privilegiar el grado más próximo. ¿Por qué? Porque el grado más próximo excluye a los más lejanos. ¿Ya? Esto sería respecto a los órdenes de sucesión. Este es el repaso de los órdenes de sucesión. Ahora vamos a empezar a analizar cómo repartimos la herencia.